está secada en forma natural. ¿Y cuántos son los 10 kilos? Bueno, perdón. ¿Seguimos? Seguimos, ¿Quién profe. estaba? Oh, hablando del mate, profe. Bien. ¿Quién sigue? ¿Alejandra o Elena? Creo que yo. Ale. Mi pregunta también iba en relación a los idóneos, ¿no? Bueno, también porque estuve leyendo un poco en el apunte y no me quedó muy claro, porque para formación profesional, que son, bueno, oficios, ¿cómo hacen, no? Porque un carpintero, un gasista, con la parte de docente. Esa es otra de las preguntas del millón, que yo particularmente lo he hecho. ¿En qué sentido? Suponete, no sé, hay bueno, electricista puede ser un técnico y demás, pero hay gente, por ejemplo, no sé, que hace modista, vamos a modista. O sea, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que un poco yo planteaba? Una cosa es que se exija cuando está la posibilidad, y otra cosa es exigir cuando no existe la posibilidad. ¿A qué me refiero? Tomo el caso de modista porque es muy particular. Solamente hay una escuela en Junín de los Andes que genera como un certificado que los habilita para ser modistas. Es una escuela en Junín de los Andes en la provincia del Neuquén. Cuando tenemos alrededor de 70 centros en la provincia del Neuquén. Y no me cabe duda que en 60 centros debe haber modistas. Entonces me parece hasta irracional pedirle a una persona que se vaya 3 años a vivir a Junín de los Andes para ser modista y después tener el título. O sea, yo siempre digo, cuando yo puedo exigir, cuando existe una respuesta, cuando hay una posibilidad, no puedo exigir algo que es imposible de lograrlo. Vamos a suponer carpintero. ¿Dónde se hace el profesorado de carpintero? ¿Dónde se hace el profesorado de peluquero? Y así podríamos recorrer infinidades. Entonces, todas estas cuestiones me parece que son muy serias, tan serias, que son el trabajo y la comida de cada uno. Me parece que no se pueden tomar livianamente, que son dignas de ser tratadas con mucha profundidad y seriamente por sobre todas las cosas. ¿Algo más, Ale? No, era esa la duda. ¿Elena? Sí, un poco, Gracias. justo iba a decir eso que vos dijiste, que en realidad es como bastante burocracia para la precarización laboral, en realidad, porque como decía Euge, ingenieros agrónomos y veterinarios que trabajan en un centro de formación profesional agropecuario, cuando el título de ingeniero agrónomo te habilita para ejercer la docencia a nivel universitario, ¿cómo puede ser que en un centro de formación profesional no? Y te tomen como idóneo. Esa es una incoherencia total. Y Bueno. la verdad que es feo, porque uno o sea, es feo porque es también una forma de maltrato. Es un nivel formativo importante para ejercer, y no es valorado, me parece, Claro. por el sistema educativo. O sea, no es que lo que pasa, Elena, ahí permitime disentir, yo no creo que no sea valorado. Me parece que como no hay una reglamentación clara y precisa, no es contemplado directamente. Porque yo creo que a más de un director le encantaría tener todos los ingenieros, doctores y demás, porque es un recurso humano interesante. Entonces me parece que son valorados. Lo que pasa que no está, como no hay nada normatizado, y pese lo que nos pese,
profe, la norma, la ley, es la que gobierna la vida de las instituciones. Entonces, pueden ser muy jorobadas y muy complicadas, pero tenemos que apostar porque es lo único que tenemos al resguardo. ¿Para bien o para mal? ¿Sí, Elena, algo más? Dani, por favor. No, yo iba a acotar que por ahí algunos compañeros y compañeras no lo saben, pero existen los profesorados para técnicos, acá en Junín de los Andes se lo dicta, es a término, empieza una corte, termina y recién empieza otra. Pero es un profesorado que está como armado para nivel medio, pero no dejas de tener un título de profesor para técnicos. Y creo que uno de los requisitos es estar dando clases, porque las prácticas se hacen con tus propios alumnos. Y después está el profesorado superior, que es el profesorado para gente que tiene título de grado, creo que piden que sean humanísticos y algo así, que son todas las materias pedagógicas que se suman a tu título de grado. Entonces vos te recibís de profesor de lo que vos sos. No sé, profesora de, no sé, carpintería, lo que vos seas, pero tiene que ser de grado. Esos suelen ser privados, pero digo, ténganlos en cuenta también si alguien está pensando en hacer un profesorado que pueden Dani, sumar a su título ya de base. Eso está en buenísimo. relación a lo que vos decís de los profesorados para escuelas técnicas, yo Sí. todavía era todavía no era supervisora, era directora, y acá se dio por primera vez en la EPET número 11, donde yo elevé nota solicitando que dejen participar a los docentes, aunque más no sean los técnicos de formación profesional, para obtener, y una de las condiciones fue esa, que el financiamiento era para los profesores, primero para nivel secundario. Claro, sí, Y por me otro acuerdo de lado, eso, sí. para personas que estuvieran en función. Claro, eso pedían de requisito. Ahora las dos últimas veces sí son Junín, y la última, bueno, se acaban de recibir la segunda corte. Y esa segunda corte sí era para técnicos, pero podía ser de formación profesional, pero tenía que estar frente a alumnos. Claro, mira qué bien. Sí o Yo sí. te hablo de 2009, fue la primera vez que se dio acá. Claro, sí, me acuerdo. Bien. Sí. Bueno, ténganlo en cuenta, si alguien está interesado, existe. Eso quería Bien. decir. Sí, Gaby y Claudio me quedan. Y largamos con el tema. Sí, cortito. Justamente ese profesorado, digamos, ese instructorado, no lo pude recibir porque yo soy técnica municipal, ¿sí? Entonces no era universitaria. La escuela donde yo egresé, que es una de las mejores del país, considerada, digamos, de lo mejor, y tenía ya años y dentro de la modalidad, no lo podía hacer. Ninguno de los que se hicieron, por eso también estaba peleando para poder hacer pude hacer las materias pedagógicas. Porque era una tecnicatura municipal de 4 años. Sí, o sea, y no era de media. Encima de 4 años. Sí, es una tecnicatura de 4 años. Claro, un montón. Así que bueno, y hablando de las competencias, en las escuelas técnicas de cerámica, sí, se hacen competencias, porque vos podés haber egresado, pero nunca haber tocado un torno, o no dedicarte a la cerámica. Entonces no podés dar determinadas materias como alfarería, por ejemplo. Entonces se hacen pruebas de competencia. Por más de que o sea, eso es, para mí es muy importante. Pero eso se hace en media porque ya está totalmente normatizado. Fíjense que en competencia de título, como organismo del Consejo Provincial de Educación, yo no sé si ustedes sabían, debe ser más o menos, 20 años atrás. Existe una resolución de competencia de títulos donde dice que no se van a admitir más ingresos de títulos técnicos para generar competencia. Porque en su momento habían muchos. El tema es que hoy la realidad no es así.
Bueno, pero todavía está en vigencia esa resolución, y en tanto y en cuanto eso siga vigente, diría mi hijo, no hay tutía. Porque muchos podrían conveniar y a partir de ese momento empezar a tener competencia. Una vez que empiecen a tener competencia, ya el orden de clasificación es otro. No pasaría a ser el de idóneo, sino que podría inclusive ser el de habilitante. Al no tener competencia, diría Lola. Sí, Claudio. Perdón, Sí. Gaby, ¿algo más? No, nada más. Sí, Claudio. Yo quería más que nada hacer un comentario, que creo que en todo lo que es la rama adultos, mi trayecto, que es gasista, es el único que le piden que estemos matriculados en el colegio profesional y aparte que estemos matriculados en la distribuidora, ¿no? Con el certificado de no sanción, como que no tenemos ninguna sanción dentro de la distribuidora. Claro. Creo que es el único que le exigen ese tipo de cosas. Claro. Sí, puede ser. Eso es por el convenio que hay con Camusi, sí. Se me tildó Claudio. Bueno. Profe, largamos con el tema. Estábamos hablando en realidad de todo lo que tiene que ver con el rol y el perfil del instructor de formación profesional. Acá yo quiero hacer una diferenciación. No es lo mismo el rol que el perfil. Cuando nosotros hablamos de rol, vamos a hablar de función, vamos a hablar de desempeño. En cambio, cuando estamos hablando de perfil, estamos pensando concretamente o estamos hablando de cuáles van a ser los requerimientos que yo tengo que cumplir para desempeñar determinado rol. ¿Se puede ver la diferencia entre uno y otro? Vuelvo a repetir. El rol del instructor de formación profesional es ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿En qué tengo que hacer en mis tareas docentes o como instructor? La función es el desempeño, es el quehacer. Cosa que el perfil son todos los requerimientos que yo tengo que cumplir para poder desempeñar un determinado rol. Y esto, fíjense cómo estará, diría, complicada la situación, que por ejemplo, una de las cosas que se pasa frecuentemente es que cuando hay que ir, o hay que buscar para un ascenso de jerarquía, vienen tantos conflictos. Fíjense que lo digo con conocimiento de causa y porque lo he transitado. Yo he sido desde maestra hasta supervisor, he pasado por todos. Y debo decir también que lo único que me consideraron a mí para ir ascendiendo en cargos es el puntaje, porque nunca me hicieron rendir un solo examen de competencia. Entonces, por ahí, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que suele suceder? Uno asume un cargo jerárquico sin tener conocimiento y sin tener las capacidades para desempeñar el rol. Y nos encontramos con un montón de situaciones. Lo mismo nos sucede a nivel docente. Nosotros por ahí tenemos las condiciones en cuanto a cuestiones técnicas, pero no tenemos desarrolladas otras capacidades que nos permitan desarrollar el rol docente, que tiene que ver, por ejemplo, con una planificación, que tiene que ver, por ejemplo, con conocer diferentes métodos de enseñanza,
que tiene que ver, por ejemplo, con conocer diferentes técnicas de enseñanza, los momentos típicos quizás del desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a ver, si yo como docente desconozco que cualquier clase que doy mínimamente tiene que tener 4 momentos, donde esos momentos tienen que pasar por la incentivación, por el desarrollo, por la revisión y por la evaluación, me puedo comer cualquiera. Por desconocimiento, no porque quiera hacerlo, obviamente. Entonces, todas estas cuestiones nos posicionan frente a todas estas otras dificultades que tenemos con que decimos, bueno, estaba leyendo uno de los trabajos que me llamó mucho la atención, y por ejemplo, en uno de los trabajos decía, evalúo la participación. Yo en ese momento dije, si yo en una clase voy a evaluar la participación, o si voy a evaluar en 10 clases la participación, y tengo uno que participa en 2, y tengo otro que participa en 1, ¿qué es lo que estoy midiendo? ¿Las veces de intervención o la producción que genera? Todas esas preguntas, ¿sí?, es la que por ahí empiezan a surgir, pero en realidad es porque uno desconoce qué es lo que uno tiene que desarrollar para poder enfrentarse a. Les voy a compartir una pantalla por un segundo. A ver, acá estamos. ¿Se ve bien? Sí. Sí, profe, bárbaro. Sí. Sí, profe. A ver, lo primero que hay que tener en claro, que al día de hoy, por lo menos que yo tenga conocimiento, y creo que no estoy errándole al conocimiento, es que al día de hoy no existe legalmente una resolución que marque el perfil del instructor de formación profesional. Cosa que sería sumamente importante. Este Power que ustedes van a ver es sacado del INET, escuchen de qué año. Del año 2006. Como para que ustedes se den una idea desde cuándo esto ya se empieza a visualizar que hace falta. ¿Sí? Profe, me parece que no estoy grabando la clase. Permiso. Está grabando, profe, está grabando. Sí, está grabando. Sí, sí, dice grabando. Gracias, gracias. Ahí está. Gracias, gracias. Bien, entonces, el instructor de formación profesional, fíjense como dice ahí en el Power, es transversal a todas las especialidades. No existe una sola especialidad de los diferentes sectores productivos que no requiera que el instructor de formación profesional sea tal, sea un instructor de la formación profesional. ¿Sí? A ver. 2 segundos. Ahí está. Esto es lo más importante en lo cual nos tenemos que focalizar. Fíjense que dice que el instructor de formación profesional en realidad es una construcción. Nosotros tenemos que construir las capacidades necesarias y agruparlas por ejes de desempeño.
Una de las primeras cosas que nosotros, como instructores, como docentes, como parte de la formación profesional tenemos que hacer, es empezar a manejar términos. Así como ustedes le exigen a los chicos que no digan, o a los jóvenes o adultos, que por ejemplo no digan pasame el cosito, y que digan pasame el clavo de chapa, pasame el serrucho número tal, nosotros como instructores, como parte de la formación profesional, tenemos que ir exactamente por el mismo camino. No es lo mismo decir competencia, decir capacidad, decir desempeño, decir trayecto formativo que trayectoria formativa. No es lo mismo decir una planificación abierta que una planificación cerrada. No es lo mismo decir evaluación de proceso cuando ni siquiera sabemos dónde vamos a registrar y cómo vamos a registrar el proceso, y quizás caemos en el simplismo de pensar que una evaluación en proceso es mirar lo que el alumno está haciendo y trato de rescatar lo que a mí me parece, cuando ¿quién podría decir que lo que a mí me parece es lo que tengo que evaluar? Entonces, empezar a determinar realmente cuáles son las capacidades que yo necesito tener para poder desempeñarme en los diferentes ejes que se me presentan en la formación profesional es clave. Acá hay varios ejes que aquel que leyó más o menos el material, perdón, se va a dar cuenta que son los mismos. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un parate acá, porque es fundamental y clave que empecemos a pensar en terminologías y qué significan cada una de ellas. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es reunirnos en grupo para poder desarrollar este trabajo. Aguárdenme un segundito. Lo tengo que tener acá. Ahí lo abro y se los comparto enseguida. De todas maneras, este mismo trabajo está en plataforma. ¿Mm? Bien, ¿se puede ver? Sí, profe, se ve bien. Bien. Sí. Bueno, Bien, profe. ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a reunir por grupos y acá hay varias preguntas que por ahí parecieran ser las mismas, pero son muy distintas. La primera pregunta dice, ¿qué son los conocimientos? No se preocupen porque está en el campus. Si ahora cuando armen los grupos, se armen los grupos, van al campus, no va a haber ningún problema porque lo tienen ahí en la semana que estamos cursando. ¿Qué son las habilidades? Acá me comí una R, perdón, dice, ¿qué significa ser competente? ¿Sí? Me faltó la R. ¿Qué es la competencia? ¿Cómo se desarrollan las competencias? ¿Qué son las capacidades? ¿Qué son las actitudes? ¿Qué son los desempeños? ¿Y qué características tienen los desempeños? Acuérdense lo que habíamos estado hablando en la clase anterior, donde decíamos que nosotros lo que íbamos a hacer en nuestra tarea cotidiana era tratar de desarrollar capacidades para que éstas les permitan ser competentes
a la hora de insertarse en el mundo del trabajo o tener que abordar alguna situación en particular. Y habíamos dicho que el desarrollo de las capacidades lo íbamos a lograr a través de los desempeños. Y que los desempeños era el hacer. Y el desempeño podía marcar el desempeño del conocimiento o el desempeño del quehacer. ¿A qué llamamos el desempeño del conocimiento? Ejemplo práctico. Dejo de compartir. Ejemplo práctico. ¿A qué llamamos desempeño del conocimiento? A mí viene mi profe y me dice, ¿sabes qué, Miriam? Vas a tener que hacer una vasija de arcilla. Bárbaro, voy a hacer una vasija de arcilla. Me metí en un campo que encima no sé, les cuento. Pero bueno. Vamos a intentar usar el sentido común. Yo tengo que decir, muy bien, si la profe me dijo que haga una vasija de arcilla, lo primero que voy a tener que hacer es ver que la arcilla esté en condiciones. Para estar la arcilla en condiciones, la profe me dijo, perdón, me voy a la cocina al mise en place. La profe me dijo, Miriam, hacete un pan dulce. Buenísimo, hago un pan dulce. Entonces yo no es llegar y hacer el pan dulce. Yo tengo que, mi proceso mental tiene que ser este. Bien, si yo voy a hacer un pan dulce, lo primero que tengo que hacer es tener una receta. ¿Tengo la receta? Tengo que interpretar los contenidos, el detalle de la receta. Ver si tengo los componentes. Si no tengo los componentes, ver por qué lo reemplazo. Todo esto requiere de un proceso mental. Ni siquiera hago el pan dulce todavía. Lo que la profe va a ver es el pan dulce. ¿Sí? Pero yo estoy haciendo todo esto y digo, a ver, no tengo leche, bueno, le agrego agua. Se me acabó la harina leudante, le agrego una cucharada de polvo de hornear. Peso todo, armo la mise en place. Ah, la profe me dijo que los secos tienen que unirse. Todo eso son procesos mentales. Yo, si hice el pan dulce y me salió, más allá del pan dulce, que es netamente práctico, también estoy evidenciando el desempeño del conocimiento. Ese es un ejemplo totalmente práctico. Yo ahí puedo hacer una evaluación integral. Y las preguntas pueden ser clave. ¿Tenías todos los ingredientes? Sí, no, pero hice esto, por esto, por esto y por esto. ¿Tuviste alguna dificultad? Sí, y la resolví de esta y de esta manera. ¿Sí? Bien. Cuando se nos acabe ahora, vamos a volver y voy a armar los grupos. Los grupos son los ya establecidos, ¿sí? El trabajo va a ser el siguiente. Ustedes van a tener que, por grupo, empezar a poner en tensión todo esto. Traten de ser lo más claro posibles. Insisto, pongan en tela de juicio las palabras que utilizan para hacer la redacción. Hay muchas cosas que son parecidas, que es ser competente, que es una competencia, que es un desempeño, que es una habilidad. Acuérdense que las capacidades era el conjunto de las habilidades, las actitudes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si nos sirven, ¿para qué? Van a hacer el trabajo en 40 minutos, lo van a plantear en discusión. Van a intentar llegar a una conceptualización de las preguntas, de cada una de competencia, capacidad, desempeño, actitud, habilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el trabajo va a ser individual a la hora de subirlo a plataforma. ¿Qué quiere decir? Que van a poder tenerlo más rico en este espacio y después lo van a poder ayornar con sus propias conceptualizaciones. ¿Sí? Bien. Como queda, no sé cuánto queda, dice esta reunión terminará en 10 minutos. Como quedan 6:40. Bueno, como quedan esos 10 minutos, vamos a ingresar y ya vamos a ir a los grupos. Natalia, decime, así no perdemos tiempo cuando ingresamos.
No, una pregunta sobre el trabajo. Cuando Sí. lo subamos individualmente, ¿ponemos igual los integrantes del grupo o ya pasa No, a ser individual? No, solamente individual. Los integrantes o sea, los grupos van a ser solamente para establecer una instancia de cambio de opiniones y que puedan enriquecerse entre ustedes. ¿Mm? Ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, profe? Así cortamos y después vamos derecho a los grupos. ¿Hablan ahora? ¿Vamos a hacer algún corte, algún recreo o no? Hoy no. ¿Como de costumbre? No, vamos a hacer un corte. Después del grupo, ¿les parece que hagamos el corte? Que nos tomemos, Bueno. nos tomamos los 40 minutos y les doy 5 minutos. 10. Qué generosa está la profe hoy, ¿eh? 10 yo creo que... Nunca Bien, les di negociemos, recreo, negociemos. Profe, 5 10 minutos minutos. llegamos al baño. 10 minutos. Casi lloro de la emoción, les digo, ¿eh? ¿Cuánto les doy? ¿5? 10. 10. Bueno, cortamos, volvemos. Armo los grupos, a los 40 se les va a cortar y a los 10 nos volvemos a reunir. Gracias. Bien, bárbaro.